Amén. Que el Señor os bendiga en esta noche. Y quiero compartir algo. Amén. Que lo que voy a compartir, de verdad lo digo con todo mi corazón, que no es por atacar a nada, no es por atacar a nadie, de verdad, en serio, sino que lo que voy a compartir en esta noche es algo que ha habido unas conversaciones ahí y quiero aclarar unas cosas. Amén. Sobre todas estas cosas que están pasando. Y quiero simplemente hablar sobre cosas que siento así de hablar. Y repito, no es para atacar a nadie, no es para atacar a ninguna denominación, sino porque yo creo que aquí estamos todos para escuchar la verdad, para escuchar la palabra del Señor, porque la palabra del Señor nos dice porque yo creo que aquí estamos todos para escuchar la verdad, para escuchar la palabra del Señor, porque la palabra del Señor nos dice que amén. Así que todo el que pueda, comparta este directo. Amén. Que lo pueda compartir este directo, compartirlo. Amén. Que hablar aquí unas cosas. Amén. Que toda la gloria y la honra sea para el Señor. Amén. Estaba aquí compartiendo el directo. Que el Señor os bendiga a todos los que vais entrando. Y quiero hablaros, queridos hermanos, de algo importante. Amén. Un tema que de verdad lo digo con todo el respeto, con todo mi corazón, que no es para atacar a nadie, que no es para hacer daño, pero ahí lo digo con todo el respeto, con todo mi corazón, que no es para atacar a nadie, que no es para hacer daño, pero hay sistema religioso. El sistema religioso puede hacer muchísimo daño. Aquellas personas que tienen el llamado de predicar, aquellas personas que tienen el llamado de hacer cosas para Dios, aquellas personas que son impulsadas por hacer cosas por lo que Dios les pone a través del Espíritu Santo. Y sabes que muchas veces los impedimentos son por esas causas de un sistema religioso. Son tiempos de dejarnos dirigir. Amén. Por lo que nos ponga de hacer el Espíritu Santo. Son tiempos de estar obedeciendo a Dios. No estoy diciendo, amén, que no nos sometamos a pastores, sino todo lo contrario. Debemos, como nos dice la Biblia, someternos a pastores porque es bíblicamente someternos a pastores. Pero más debemos de someternos a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque si a mí el Espíritu Santo me pone a hacer algo, y un pastor me dice que no lo haga, ¿a quién voy a hacer más caso? ¿A lo que me ponga Dios de hacer o a lo que me ponga el Espíritu Santo de hacer? Está claro que como hijo de Dios voy a hacer más caso a lo que me ponga el Espíritu Santo de hacer que a un pastor. Y no se trata de rebeldía. Se trata de hacer lo que Dios te pone que hagas. Obediencia a Dios. Que como dice la palabra del Señor, debemos de obedecer más a lo que nos pone el Señor. ¿Sabes por qué? Porque justamente nosotros no quiero enterrar mi talento, porque si entierras tu talento vas a demandar cuentas con el Señor, por no hacer caso a lo que el Espíritu Santo te pone. Sí, claro que hay que estar sujetos a pastores, por supuesto que sí, yo lo digo, pero más hay que estar sujetos al Señor. Si el Espíritu Santo me pone de hacer algo y yo no obedezco al Espíritu Santo, pues déjame decirte que el Señor me va a demandar cuentas. El Señor me va a demandar cuentas el día de mañana. Si yo no obedezco lo que me pone a hacer más el Espíritu Santo, amén, que lo que me ponga a hacer un pastor o lo que sea. No estoy diciendo lo contrario, hermanos. Debemos de someternos a los pastores. Por supuesto que sí que debemos de someternos a los pastores. Dios te bendiga, Chenoa. Debemos de someternos a los pastores, pero no someternos a un sistema religioso. Si a mí el Espíritu Santo me impulsa de ir a predicar a las calles, de hacer confesiones a las almas, no seas tú impedimento para lo que el Señor ponga de hacer en mi vida.
sino que el pastor debe más bien ayudar y comprender. El deber de un pastor es de ayudar y comprender a las ovejas también, de coger y decir, bueno, pues si el Señor te ha puesto esto en el corazón, haz lo que el Señor te ponga de hacer en el corazón. Porque no hay que ser de impedimentos para otras personas. No adaptarnos a un sistema religioso, sino adaptarnos, ¿sabes a qué? A esto. Esto es lo que te tienes que adaptar. A la palabra del Señor. Tú te tienes que adaptar a la palabra del Señor. No la palabra del Señor a ti. Yo me tengo que adaptar a la palabra del Señor. Por eso mismo, dejarme deciros que si quiero hablar de un tema importante, y eso es para que dicen del sistema religioso, de que solo ministerios pueden predicar, pueden hacer esto, lo otro, no es todo del cierto así. Porque justamente todos aquellos que sienten el llamado de predicar, que tienen el llamado, que Dios les pone, Dios es quien pone el llamado de predicar a las almas, Dios es quien pone el llamado de evangelizar, Dios es quien pone el llamado de rescatar almas. Para Dios, tú ya eres ministerio. No hace falta que tengas ahí un título, no hace falta que justamente estés oficialmente como en una iglesia, ahí diciendo, mira, pues tú ya eres pastor, pues tú ya eres predicador, o que sea. No. Lo que importa es lo que seas para Dios, no para las personas. Y si Dios ha puesto el llamado en mi corazón de predicar, es que entonces yo para Dios ya soy ministerio. Amén. Y os voy a dejar un ejemplo muy claro. Estoy de acuerdo que una oveja, para salir a predicar con el llamado que tiene, debe tener el respaldo de Dios, debe de tener la unción del Espíritu Santo. Por supuesto, faltaría más. Si tú eres una persona que teniendo el llamado no tienes la unción, no lo hagas. Pero si tú tienes el respaldo del Señor, si tú tienes ese respaldo de querer predicar, a salir a las calles, pues hazlo. Y tenemos un ejemplo muy claro en la Biblia. Hay gente que dice que solo puede hacer estas cosas, ministerios, pero déjame decirte, Esteban, tenemos el ejemplo muy claro de Esteban. Nos dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 6 en adelante, nos pone el ejemplo de Esteban. Esteban no era ministerio como tal, era diácono. Era diácono. Pero Esteban, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Amén. Que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos dice aquí la palabra del Señor? Dice Hechos capítulo 6, versículo 8, dice así, que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Como nos dice la palabra del Señor, que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Amén. Y eso es lo que debemos de hacer, estar llenos del Espíritu Santo, para poder predicar, para poder rescatar almas. Amén. Así que, ¿qué es lo que dice aquí también en versículos atrás? Nos dice que Esteban había sido escogido para ser diácono. ¿Y qué nos dice aquí justamente en el versículo atrás? Dice que Esteban, dice, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Y Esteban era un hombre lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Está claro que yo no te digo que salgas a las calles si tú no tienes unción, si tú no estás lleno del Espíritu Santo, no vayas a las calles a hacer cosas si tú no estás con ese respaldo del Señor. Si tú no tienes ese respaldo del Señor, no hagas cosas. Simplemente lo que vengo a decirte es que tú, para que salgas a las calles, no te cojas un sistema religioso. Tú, para que salgas a las calles a predicar, primeramente ten el llamado a hacerlo y recibe esa unción del Espíritu Santo para poder hacer cosas. Y justamente lo que vengo a deciros, amén, es que nosotros debemos de estar llenos del Espíritu Santo para poder hacer estas cosas. Estoy diciendo que a Dios lo que le agrada es el orden, la obediencia. Claro que sí. Pero no a un sistema religioso, porque déjame decirte que a Esteban, ¿sabes qué es lo que lo mató a Esteban? A Esteban lo que le mató fue la religiosidad. Los miembros del Sanedrín lo mataron a Esteban a pedradas. ¿Por qué? Porque no se acogía a un sistema religioso Esteban, porque Esteban era lleno
de fe. Esteban era lleno del Espíritu Santo, y Esteban, al ser lleno del Espíritu Santo, nos dice la palabra que era lleno de gracia y de poder, y que hacía grandes y señales entre el pueblo, como nos dice en Hechos capítulo 6, versículo 8 en adelante. Nos dice que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y Esteban, queridos hermanos, no era ministerio. Tenía a lo mejor lo que es el llamado de ministerio en su corazón, pero lo que tenía de por sí era que era diácono, eso está claro, pero no era apóstol, pero sí, ¿sabes qué? Estaba lleno del Espíritu Santo, estaba lleno de fe, y eso es lo que necesita el Señor, gente con llamado en su corazón a predicar a las almas, gente que se preocupe de verdad, amén, por querer rescatar almas para el Señor. Y cuando el Señor ve en tu corazón que tienes el llamado de predicar, que te preocupas por las almas, que te preocupas porque almas acepten al Señor, tú vas a ser lleno de gracia, que el Señor te dará esa gracia. Porque justamente tú tienes fe, y estarás lleno de fe, y estarás lleno del Espíritu Santo, por cuanto más tú tienes en tu corazón de querer rescatar almas para el Señor, porque lo que Dios quiere son personas que quieren estar dispuestas a rescatar almas para el Señor, tanto en las calles como en los sitios. Amén. El pecado, déjame decirte, Christopher, que si tú quieres lo puedes abandonar. Eso déjame decirte que todos queremos abandonar el pecado, pero es tu decisión abandonar el pecado. O sea que déjame decirte que nosotros, queridos hermanos, debemos de tomar una decisión. ¿Someternos a Dios o someternos a un sistema religioso? Yo quiero someterme a Dios, porque sabes que si yo entierro el talento que Dios me da, me va a demandar cuentas. ¿Qué es el talento? El talento es que si tú tienes el llamado a predicar, no entierres tu talento. Si tú tienes el llamado a salir a las calles a evangelizar, no entierres tu talento. Si tú tienes el llamado a hacer cosas que Dios te pone de hacer, no entierres tu talento. Porque ¿qué es lo que nos dirá el Señor? Aquellos que enterramos nuestro talento. El Señor nos va a decir: siervo malo y negligente. Te di ese talento y en vez de multiplicar ese talento, lo has enterrado. Y nosotros, con el talento que Dios nos da, no debemos de enterrarlo, sino debemos de multiplicarlo. Debemos de multiplicar los talentos que Dios nos da, no enterrar los talentos, porque si tú entierras en lo que Dios te da, el Señor va a demandar cuentas contra ti y te dirá: siervo malo y negligente. Echarlo para abajo, para el infierno, donde allí será el lloro y el crujir de dientes, como te dice la palabra. Y yo prefiero tener cuentas con los hombres y no tener cuentas con Dios. Si el Señor me pone: Diego, haz esto, lo otro, yo por amor a Dios, porque yo amo a Dios por encima de todo. Yo amo a Dios por encima de mi vida, amo a Dios por encima de mi hijo, amo a Dios por encima de todo. Y por amor hacia Dios voy a hacer más caso a lo que me ponga el Señor de hacer. Sí, claro que hay que obedecer a los pastores, no me malinterpretéis. Estoy de acuerdo con someternos a los pastores, porque es bíblico que nos sometamos a los pastores. Amén. Pero si el Espíritu Santo me manda a hacer una cosa y el pastor me dice: no hagas esto, Diego, pero yo le digo al pastor: pastor, que es que el Espíritu Santo, que es que Dios me manda a hacer esto, no puedo desobedecer al Señor. Y el pastor a lo mejor me está ahí: que no, Diego, que no lo hagas, que no. Perdonarme, pero pero es así, voy a hacer más caso a lo que me ponga el Espíritu Santo de hacer que lo que me mande el pastor. Porque el Espíritu Santo es lo que nos manda por medio del Señor, y el Señor lo que va a ver es como justamente qué es lo que vas a hacer, si someterte más a los hombres o someterte más a lo que dice Dios. Pues dice la palabra del Señor en Gálatas 1:10, decía el apóstol Pablo así: pues o intento agradar a los hombres o intento agradar a Dios. Y dice la palabra: si intentase agradar más a los hombres que a Dios,
no sería un siervo de Cristo. Y yo, como me considero un siervo de Cristo, porque tengo el anhelo de mi corazón de rescatar almas para Él, tengo el anhelo de mi corazón de hacer la voluntad del Señor, tengo el anhelo de mi corazón de que las personas conozcan al Señor por medio de su palabra, tengo ese anhelo de mi corazón de rescatar almas para el Señor, de evangelizar las calles, lo que sea, que todo será a su tiempo, claro que todo será a su tiempo, pero yo quiero obedecer a Dios, yo quiero someterme a Dios. Y por supuesto, claro que me quiero someter a mi pastor. Lo que estoy diciendo es que si el Espíritu Santo me pone de hacer algo y el pastor no me deja, yo tengo que hacer más caso lo que Dios me ponga por el Espíritu Santo, porque entonces es como el Señor es a mí a quien va a demandarme cuentas. Y al pastor también le demandará cuentas por decir, yo le he puesto a este chico, le he puesto que hiciese algo, y tú, en vez de ayudarlo, has sido un impedimento para que hiciese lo que yo le he mandado. Si un pastor me dice a mí, Diego, no hagas esto o lo otro, el problema no va a ser solo para mí. ¿Por qué? Porque yo no he obedecido al Señor, sino el problema también va a ser para el pastor. Dios te bendiga, Irene. Sino el problema va a ser también para el pastor, porque el pastor, si tú le comentas, pastor, el Señor me ha dicho que hiciese esto, el Señor me ha mandado que hiciese esto, pastor, y quiero contar con usted porque usted es mi pastor, y como estoy sometido a usted, yo le estoy diciendo que simplemente le estoy avisando que el Señor me manda a hacer estas cosas. Y si el pastor te dice, no, no lo hagas, no lo hagas. Y yo, pero pastor, que es el Espíritu Santo, que es que Dios quiere que lo haga. Si el pastor te dice que no, tú tienes que tomar una decisión en hacer y decidir qué es lo que quieres que hacer. Si obedecer al Espíritu Santo, obedecer al pastor. Yo prefiero tener cuentas con hombres y no tener cuentas con el Señor, porque como he dicho hace un momento, yo no quiero que el Señor me demande por enterrar mi talento. Enterrar mi talento es no hacer uso de ese talento que Dios me ha dado. Y si el Señor me dice, usa ese talento que yo te he entregado, Diego, usa ese llamado, usa los dones que te he dado para hacer cosas que te pongo para que hagas. Pero tengo que obedecer al Señor. No estoy diciendo que no quiera someterme a ningún pastor. Lo que estoy diciendo es que debo de hacer más caso a lo que Dios me ponga que haga que lo que me diga un pastor. Porque es el Señor quien demandará cuentas conmigo si yo no obedezco lo que Dios me pone. Porque si entierro mi talento, el Señor me dirá, siervo malo y negligente. Has enterrado el talento que te he dado. Y el pastor también va a demandar cuentas con el Señor. ¿Por qué? Porque si yo le comento al pastor, pastor, el Señor me ha mandado que hiciera esto, y el pastor lo que tiene que hacer en esos momentos es reflexionar y decir, bueno, pues si el Señor te ha puesto esto en tu corazón y te ha mandado hacer esto, entonces, pues tienes que tener la aprobación de tu pastor. Pero si el pastor no te aprueba, tú tienes la elección de obedecer a tu pastor o obedecer a Dios, pero yo está claro que yo prefiero obedecer a Dios porque yo no quiero tener cuentas con Dios, prefiero tener cuentas con los hombres y no con el Señor. A Esteban, queridos hermanos, le decían los del Sanedrín, lo querían parar, pero Esteban no se sometía a un sistema religioso y por eso lo apedrearon, porque Esteban estaba lleno de gracia y de poder y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y Esteban, queridos hermanos, fue apedreado por no someterse a un sistema religioso. Y yo yo sinceramente prefiero que me apedree un sistema religioso y hacer caso a lo que Dios me pone. Sí, me podrá apedrear un sistema religioso, por supuesto que sí, sé las consecuencias que hay. Pero prefiero ser apedreado por un sistema religioso y no tener cuentas con el Señor. Sino que yo lo que quiero hacer es ser como Esteban, ser lleno del Espíritu Santo, ser lleno de fe, tener esa gracia que Dios me ha dado para predicar a las almas, para rescatar almas para Él, para hacer prodigios y señales para el beneficio del pueblo. Amén. No quiero que la gente confunda el mensaje que estoy diciendo, que sí, como he dicho hace un momento, sí, es bueno someternos a los pastores, pero es más bueno someternos a Dios. Porque el pastor, si te es impedimento, el pastor o otro obrero que esté por encima de ti la iglesia, si es impedimento para tu vida de lo que Dios te pone que hagas, el pastor y ese obrero van a demandar también cuentas con el pastor. ¿Por qué? Porque dirán, yo a este chico, a Diego o a quien sea, lo he mandado a hacer algo y él te lo ha dicho a ti.
para que tú lo apoyes, no para que lo pares. Y tú lo has parado. Y por culpa de haberlo parado, tú vas a tener cuentas conmigo. Porque ¿quién eres tú de parar a una oveja? Si el Señor le manda a hacer cosas. Ahora, está claro que es lo que he dicho hace un momento, que para que tú salgas a predicar tienes que tener varias condiciones. Primeramente, el llamado a hacerlo. Otra cosa, tienes que tener esa unción de parte del Señor para hacer esas cosas. Amén. Está claro que, sí que está claro que lo que estoy diciendo, justamente que tú debes de tener el llamado y la unción para hacer esas cosas. Y por eso estoy poniendo de ejemplo a Esteban. Esteban nos dice la palabra que era lleno de gracia y de poder y que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Porque Esteban era lleno del Espíritu Santo. Y nosotros debemos, para hacer estas cosas, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Sí, podrá gente de tu iglesia que se acoge a un sistema religioso lanzarte piedras, que no hagas esto, no hagas esto, lo otro. Simplemente vengo a decirte, no se trata de rebeldía. Esto no es rebeldía. Queridos hermanos, esto no es rebeldía, esto es obediencia a Dios, esto es obediencia a su palabra. No estoy de acuerdo con la rebeldía, no debemos de ser rebeldes, no. Debemos de obedecer al Señor, debemos de obedecer lo que nos ponga la palabra, porque si el Señor me pone muy fuerte, por ejemplo, de predicarle a una persona que está en la calle, y esa persona que está en la calle, me dice el Señor, vea junto de esa persona a hablarle de mí, porque a lo mejor esa persona que el Señor me envía para que yo le hable, será porque a lo mejor esa persona puede aceptar a Cristo por medio de que el Señor me ponga a hablarle una palabra. Pero ¿sabes qué? Si yo no hago caso al Espíritu Santo, esa persona al día siguiente puede aparecer muerta y yo quedarme con carga de conciencia y decir, ¿ves? No has hecho caso, no has ido a donde esa persona que te he mandado que fueras, porque si tú ibas a lo mejor a donde esa persona, a lo mejor me iba a aceptar a mí. Iba a aceptar a Jesucristo. Y a lo mejor por no haber hecho caso al Espíritu Santo, esa persona al día siguiente se ha muerto sin aceptar a Cristo. ¿Cómo me quedo yo? Me quedo fatal. Porque si el Espíritu Santo me pone para ir a una persona para que acepte a Cristo, tengo que cumplirlo. Tengo que hacerlo. Porque yo soy yo quien me quedaría fatal si el día siguiente esa persona muere y el Espíritu Santo me dice, esa persona a la que te mandé que fueras iba a aceptarme como único dueño y salvador en mi vida, pero no ha podido aceptarme porque yo te he mandado que fueras y tú no has ido. Y sin en cambio al día siguiente ha aparecido muerto sin aceptar a Cristo. Eso es una locura, hermanos. Eso es una locura. Y por eso lo mejor es que tú obedezcas al Señor, porque el sistema religioso va a apedrearte, como le pasó a Esteban. El sistema religioso va a apedrearte como le pasó a Esteban. Pero si el pastor está sometido a Dios de verdad, te va a decir, si el Espíritu Santo te pone que lo hagas, hazlo. El pastor que de verdad se somete a Dios, te va a decir, si el Espíritu Santo te dice algo que lo hagas, hazlo. Porque ¿quién soy yo para pararte? Si el Espíritu Santo te pone cosas que hagas, ¿quién soy yo para frenarte? No hagas eso, hombre, no hagas eso. Si el Espíritu Santo te dice que hagas algo, hazlo, porque te puedes arrepentir. Te puedes arrepentir. Y te puedes llevar a las manos a la cabeza y decir, si hubiese hecho caso a lo que el Espíritu Santo me ponía, a lo mejor esa alma se hubiese salvado. Y es lo que debemos hacer. Y repito, esto no se trata de rebeldía. Esto se trata de obedecer a Dios y de obedecer a su palabra. No se trata de rebeldía. No se trata de rebeldía contra el pastor, porque se trata de que obedezcas más primero a lo que te ponga de hacer Dios que lo que te manda hacer un pastor. Pero el pastor tiene que estar de acuerdo con que te vea esa intención de ayudar a los demás. Y el pastor tiene que ver, si es un pastor de Dios de verdad, te dice, bueno, pues si el Espíritu Santo, si Dios te pone que hagas esto, ¿quién soy yo para pararte? ¿Quién soy yo para pararte? Adelante, ve a hacer lo que te ponga el Espíritu Santo de que hagas. Y si te dice el pastor, voy contigo, pues que venga conmigo el pastor, claro que sí. Pero no me frenes por hacer lo que el Espíritu Santo me ponga de haga.
Porque después si me frenas soy yo el que voy a tener cuentas con el Señor por no obedecer antes al Señor. Y el pastor también. El pastor también, porque me ha frenado lo que Dios me ha puesto que hiciera. Por eso no estoy aquí para que la gente confunda cosas extrañas de rebeldías y todo. No, no es rebeldías, es sometimiento a Dios, es sometimiento a la palabra del Señor, es sometimiento a lo que me ponga a hacer más el Espíritu Santo de hacer. Porque si no voy a demandar cuentas con el Señor, y prefiero demandar cuentas con los hombres y no con el Señor. Esteban fue apedrado justamente por eso. Y nos dice aquí, así más adelante, nos dice aquí que Esteban estaba lleno de gracia y de poder. Y dice que entonces en algunos de la sinagoga de los libertos, a los que pertenecían los judíos de Cirene y de Alejandría de Cilicia y de Asia, se pusieron a discutir con Esteban. Dice, pero no podían, dice así la palabra, qué bonito, dice, pero no podían hacer frente a la sabiduría y el espíritu con que Esteban hablaba. ¿Por qué no podían hacer frente con lo que Esteban decía? Porque Esteban hablaba lo que el Espíritu Santo le ponía de hacer. Cuando las otras personas de ese Sanedrín estaban hablando conforme a la religiosidad. Cuando tú hablas conforme a la religiosidad, no puedes ver lo que el Espíritu Santo está haciendo sobre la vida de ese joven. Cuando la religiosidad está así, tú no puedes ver lo que está más allá, porque la religiosidad te tiene ciego. Porque la religiosidad te tiene ciego. O sea que déjame decirte que seas como Esteban, que seas lleno del Espíritu Santo, que seas lleno de fe, que si el Señor te respalda para que tú vayas a evangelizar, que si el Señor te respalda para que tú prediques a las personas, haz lo que el Espíritu Santo te ponga. Haz lo que el Espíritu Santo te ponga. Claro, obedece a tu pastor. Lo estoy diciendo, obedece a tu pastor. Pero obedece más a lo que te ponga el Espíritu Santo de hacer. Porque Dios es como va a ver y te va a decir, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Se va a someter a un sistema religioso? ¿Me va a obedecer a mí? ¿Me va a obedecer a la palabra? ¿Qué es lo que vas a hacer aquí? Que ya lo dice Gálatas 1:10. Lo decía el apóstol Pablo, queridos hermanos. En Gálatas 1:10 dice, o agrado más a los hombres o agrado más a Dios. Y dice, pues si pretendo agradar más a los hombres más que a Dios, no sería un siervo de Cristo. Y yo no pretendo agradar más a los hombres que a Dios. Yo pretendo agradar más a Dios que a los hombres. Y como pretendo agradar más a Dios que a los hombres, es lo que voy a hacer. Agradar más a Dios que a los hombres. Está claro que lo voy a hacer. Que lo que repito, no se trata de rebeldía. Se trata de obedecer a Dios por encima de cualquier persona. Porque si Dios me dice, haz esto, Diego, yo lo voy a hacer. Pero lo hago, ¿por qué lo hago? Porque yo amo a Dios por encima de todo. Porque yo amo a Dios por encima de mi vida. Porque yo amo a Dios por encima de la vida de mi hijo. Porque yo amo a Dios por encima de cualquier persona. Y yo no quiero tener cuentas con el Señor. Yo quiero servir a Dios. Yo quiero rescatar almas para Dios. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que nos dice la palabra del Señor en Salmos 48? Dice así, el hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley la he puesto en medio de mi corazón. El hacer de la voluntad de Dios es algo que te va a agradar porque tú haces la voluntad del Señor. El hacer la voluntad de Dios es siempre agradable y la obediencia del Señor la pones aquí, en tu corazón. Amén. No quiero que se me malinterprete ningún mensaje. No estoy diciendo de ponernos en rebeldía en contra de los pastores ni nada de eso, sino que justamente lo que estoy diciendo es que te sometas más a Dios que a los pastores. Sométete al pastor, por supuesto, claro que sí, pero si Dios te manda a hacer algo, hazlo. No tengas cuentas con el Señor. No entierres el talento que Dios te da. Porque si Dios te pone un llamado, si el Señor te da dones, si el Señor te pone cosas de hacer, no entierres el talento que Dios te da. Porque si no, Dios te dirá, siervo malo y negligente, has enterrado el talento que te he dado. Y entonces te echará al fuego eterno, donde allí será el lloro y crujir de dientes. Y yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Yo quiero
el talento que Dios me da, multiplicarlo. Que el Señor me da 2 talentos, multiplicarlos por 4. Que el Señor me da 5 talentos, multiplicarlos por 10. Como nos dice la parábola de los talentos, no enterrar el único talento que Dios me ha dado y tenerlo ahí enterrado, sino si aunque sea que Dios me da un solo talento, aunque sea si Dios me da un solo talento, multiplicar ese talento que Dios me ha dado, no enterrarlo, porque si no, entonces el Señor nos va a decir, siervo malo y negligente, has enterrado el talento. Y yo no quiero esas cosas, queridos hermanos. Obedezcamos lo que Dios nos ponga. Amén. Eso sí, dile a tu pastor, o lo que sea, ¿no? Si quieres decírselo, no te estoy obligando a que se lo digas. Eso si quieres decírselo tú, eso ya como tú uno lo sienta. Pero si tú quieres contar con el pastor, tú dile, pastor, el Señor me está demandando que yo vaya a ciertos sitios a predicar en las calles, que el Señor me lo está poniendo así y no quiero desobedecer al Señor. Y entonces es cuando tú tendrás esta decisión propia tuya. Si el pastor, por ejemplo, te dice, no vayas, no vayas, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Obedecer al pastor que te dice que no vayas o obedecer lo que Dios te pone de que hagas para rescatar almas en las calles? Yo quiero obedecer lo que me ponga el Señor. Porque a lo mejor Dios cuenta conmigo para que esas almas que están en las calles, el Señor cuenta conmigo para darles una palabra para rescatarlas. Amén. Una cosa es que tú no estés capacitado, pero si tú estás capacitado para hacerlo, hazlo. Claro que sí. Yo no estoy diciendo lo contrario, está claro que si tú no estás capacitado para hacerlo, no lo hagas. Si Dios no te da ese respaldo, no lo hagas. Si Dios no te da esa unción para hacerlo, no lo hagas. Pero si tú estás capacitado y estás lleno del Espíritu Santo y lleno de fe como lo estaba Esteban, adelante, hazlo. Porque es bueno que nos sometamos a Dios. Eso es lo que debemos de hacer, someternos a Dios por encima de cualquier sistema religioso. Yo, como le he dicho antes, yo pertenezco a Filadelfia. Yo soy de Filadelfia, pero no soy filadélfico. ¿Sabes lo que soy? Soy esto. Bíblico. Soy bíblico. No soy filadélfico. Pertenezco a Filadelfia porque hay que existir alguna iglesia. Amén. Pero no soy filadélfico. Ni soy Ebenezer, ni soy Asambleas de Dios, ni nada. No. Soy bíblico. Y como soy bíblico, y el Espíritu Santo, si me pone a hacer cosas, voy a hacer lo que el Espíritu Santo me ponga por medio de la palabra del Señor. Como si el Señor me dice, Diego, estate quieto un tiempo, porque el Señor me quiere quieto un tiempo. Pues está claro que si el Señor me dice, Diego, estate quieto un tiempo, pues yo voy a estar quieto, porque el Señor me pone de que esté quieto. Amén. Eso es lo que estoy diciendo. El Señor si me pone, Diego, estate quieto un tiempo, haz todo lo que sea, pero estate quieto. Búscame más en la intimidad, en la oración, en la palabra, pero estate quieto. Si el Señor me dice, estate quieto, pues estoy quieto porque el Señor me lo dice. Eso lo tengo claro. Hay que hacer caso a la voz de Dios. Hay que hacer caso a lo que Dios te pone por medio de su palabra y por medio del Espíritu Santo. Porque es bueno obedecer al Señor por encima de todo. ¿Entendéis lo que os quiero decir, hermanos? No estoy diciendo nada malo, ni estoy diciendo que os metáis a rebeldía contra vuestros pastores. No. Lo que estoy diciendo es que si te pone Dios a hacer algo más que el pastor no te deje, si el pastor, tú mírate bien primero, antes de hacer algo, si estás capacitado para hacerlo. No te estoy diciendo que vayas ahí a la locura, a lo loco, a hacer cosas, pues si no estás capacitado, no. Lo que estoy diciendo es que para que tú salgas primeramente también a las calles, que eso sí que es verdad, es que tengas un conocimiento de la palabra, es que seas lleno del Espíritu Santo y que tengas esa fe conforme te está diciendo aquí la palabra, que seas como lo era Esteban. Que Esteban nos dice que era lleno de gracia y de poder y que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, porque Esteban, queridos hermanos, era lleno de fe
y del Espíritu Santo. Y como Esteban era lleno de fe y del Espíritu Santo, estaba capacitado para predicar, amén, en las almas. Amén. Y como Esteban estaba capacitado, entonces déjame decirte que si tú estás capacitado como estaba también Esteban, hazlo. Pero no te vayas si no estás capacitado, eso está claro, no. Primero, llénate de la unción del Espíritu Santo. Adquiere conocimiento de la palabra del Señor. Porque también para salir a evangelizar, a predicar a lo que sea, se necesitan varias cosas. Que Dios te lo ponga, que seas lleno del Espíritu Santo y que sobre todo tengas un mínimo conocimiento para predicar de la palabra del Señor. Por supuesto, faltaría más. Eso es lo que debemos de hacer, hermanos. Y no quiero buscar frustraciones con esto, pero estoy aquí para decir la verdad, porque ¿qué nos dice la palabra del Señor? Dice que escucharéis de la verdad y la verdad os hará libres. Pero déjame decirte que Esteban, ¿sabes por qué fue muerto? Porque Esteban lo mató a pedradas la religiosidad. Porque Esteban era uno de esos hombres que hacían más caso a Dios que cualquier sistema religioso. Porque Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, estaba lleno de sabiduría y de fe. Y entonces es como Dios lo estaba respaldando a Esteban para predicar su palabra en el pueblo de Israel. Y entonces fue cuando vinieron la religiosidad. Que no prediques, Esteban, que no prediques en el nombre de Jesús, no prediques, Esteban. Y Esteban no hizo caso a lo que le decían el miembro de Sanedrín, sino que Esteban, como estaba lleno del Espíritu Santo, como estaba lleno de fe, hizo más caso a lo que Dios le ponía de hacer. Y entonces Esteban murió a pedradas, lo mató la religiosidad, pero ¿sabes qué? Esteban fue obediente a Dios hasta el final. Y por mucho que la religiosidad lo intentase parar, o lo que sea, Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, Esteban estaba lleno de fe y justamente obedeció a Dios hasta el final. Y eso es lo que debemos de hacer. Si la religiosidad te quiere apedrear, no tengas miedo al sistema religioso que te quiera apedrear. Más bien, teme al Señor tu Dios, porque prefiero tener cuentas con los hombres y no con Dios. Amén. Así que quería daros este pequeño consejo de esta noche, quería hablaros así un poco. Simplemente no os estoy diciendo que tengáis rebeldía, someteros a vuestros pastores, sí, que es bíblico, que sometéis a vuestros pastores, pero someteros más a lo que Dios os pone a hacer si vosotros estáis capacitados para hacerlo primeramente. Eso está claro, ¿vale? Todo está claro que Dios es orden, y como Dios es orden, también lo tengo que decir así. ¿Quieres salir a las calles? ¿Quieres predicar la palabra del Señor? Primero, antes de hacerlo, capacítate para hacerlo. O sea, que tengas unción del Espíritu Santo, que tengas conocimiento de la palabra del Señor. Amén. Estos dos requisitos son muy importantes para hacer lo que Dios nos manda de hacer. El ser llenos del Espíritu Santo y tener conocimiento de la palabra. No te vayas tampoco y a lo loco. Eso también está claro, ¿no? Pero si cumples estos requisitos, que estás lleno de poder del Espíritu Santo y tienes conocimiento de la palabra del Señor, haz lo que el Espíritu Santo te ponga, porque como dice la palabra del Señor, amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todo tu ser. Y como amamos a Dios, todo aquel que ama a Dios obedece a Dios por encima de quien sea. Amén. Amén, claro que sí. Padre, en el nombre de Jesucristo, Dios mío, te pido, Señor, por esta niña, Señor, por esta oración que me están pidiendo que haga, Señor, Dios mío. Yo te pido, Señor, que tú, Padre Celestial, que aparezca esta niña, Señor, sana y salva, Dios mío. Que tú la guardes, Señor, de todo lo malo, Dios mío, de mi vida, Padre eterno, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, Dios mío, por el poder de tu palabra, yo te clamo, Señor, por esta petición, para que tú guardes a esta niña de todo lo malo, Dios mío, Padre eterno, Señor. Te doy gracias por todo, Señor, y que aparezca sana y salva, Dios mío, Padre. Gracias por todo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor es bueno, hermanos, Dios es bueno.
Así que vengo a dejaros con este pequeño directo que sentía de hacer y que simplemente no estoy diciendo lo contrario. Someteros a los pastores, por supuesto, claro que sí, pero no os sometáis a un sistema religioso. Someteros a Dios por encima de quien sea. Porque Dios lo que quiere es que tú lo obedezcas. Si el Señor te dice, estate quieto un tiempo, estate quieto. Si el Señor te manda salir a las calles o a predicar a donde sea, hazlo. Hazlo. Amén. Porque es bueno que nos sometamos a Dios. Está claro que también al pastor, pero ya lo dijo el apóstol Pablo, pues si pretendiese agradar a los hombres, no sería un siervo de Cristo. Yo no pretendo agradar a los hombres, yo pretendo agradar a Dios. Lo pone en Gálatas 1:10. Lo dice bien claro, Gálatas 1:10. Dice, o pretendo agradar a los hombres o pretendo agradar a Dios. Pues si pretendo agradar más a los hombres que a Dios, no sería un siervo de Cristo. Y yo pretendo agradar más a Dios que a los hombres. Amén. Así que os dejo con este pequeño directo de hoy para explicar estas cosas que sentía de decir. Amén. Así que el Señor os bendiga, que el Señor os guarde y siempre someteros a vuestros pastores, pero someteros más a Dios. Amén. Que el Señor os bendiga y que el Señor os guarde.